mucho la invitación a comentar acerca de este libro, Los judíos y las palabras, escrito por Amos Oz y Fania Oz Salzberger, que está aquí con nosotros. Es verdaderamente un honor. Como todo libro, Los judíos y las palabras puede leerse en varios planos. El más importante, me parece, es que es un libro escrito para la comunidad. Esto no significa que no sea interesante para quienes venimos de otra tradición, pero no hay duda de que al leerlo ingresamos a un territorio muchas veces desconocido. El libro consta de 4 ensayos que son muy diferentes entre sí, aunque pueda uno encontrar hilos conductores entre ellos. El primero y el último, Continuidad se llama el primero, Cada persona tiene un nombre, se llama el último, son textos esencialmente políticos, aunque parezcan otra cosa. Los 2 del medio, en cambio, son disquisiciones que uno podría llamar filosóficas. Mujeres con voz, el segundo capítulo, y Tiempo e intertemporalidad, es el capítulo 3. El carácter político de los ensayos mencionados es más evidente cuando considera uno la trayectoria de Amos Oz, cuyo libro más reciente, todavía no disponible en este continente, parece profundizar en 2 temas recurrentes en el libro que hoy nos reúne: el enfrentamiento con los ortodoxos y la continuidad cultural. Insisto en que solo parece, yo no he podido leer, porque todavía no está aquí, pero también de parte de Fania encontramos esta línea de pensamiento. En un artículo publicado poco antes de la aparición de Los judíos y las palabras en inglés, que se publicó en The Australian Journal of Jewish Studies, la autora elabora estos 2 temas, ortodoxia y cultura, como determinantes de la actualidad de Israel. No hay engaño alguno en esto. Los autores establecen con toda claridad su posición en el transcurso de Los judíos y las palabras. Dicen ellos: ambos nos definimos como judíos israelíes laicos. En primer lugar, no creemos en Dios. Segundo, el hebreo es nuestra lengua madre. Tercero, nuestra identidad judía no está impulsada por la fe. Esto es página 18 y 19. Aunque en otros momentos, más adelante en el mismo libro, lo laico se convierte en no creyente o de plano ateo. Debe ser por ello que Continuidad es el primer capítulo del libro. La verdad, los capítulos 2 y 3 son mucho más atractivos e interesantes para quienes no formamos parte de la comunidad, pero me parece era necesario tomar posición desde el principio. Para quienes no se formaron en la tradición judía y no conocen el Talmud ni por nombre, yo sugeriría leer primero el capítulo 2, Mujeres con voz, que insisto, es muy interesante y atractivo. Proceder al tema del tiempo en el capítulo 3, que tiene una polémica muy interesante, y después ya leer el 4 y el 1. O a lo mejor empiecen por el epílogo, que es muy simpático. El epílogo es de veras simpaticísimo. En la lógica interna del libro hay que empezar por el primer capítulo. Ahí, la propuesta de los autores es que la continuidad en la cultura judía no deriva de la creencia en Dios o del cumplimiento estricto de sus leyes, sino de la devoción por las palabras. Lo dicen ellos, en forma resumida, nuestra tesis es esta: a fin de mantenerse como familia judía, la familia judía se basó forzosamente en palabras, no cualesquiera palabras, sino aquellas que provenían de los libros. Porque, pues vuelvo a citar, ninguna civilización antigua, citan ellos a Mordecai Kaplan, puede ofrecer un paralelo comparable en intensidad a la insistencia del judaísmo en enseñar a los jóvenes e inculcarles las tradiciones y las costumbres de su pueblo. Otros muchos factores, sigo citando a Amos y Fania, otros muchos factores han hecho de nosotros lo que somos: los padres, el sionismo, la modernidad, Hitler, el hábito y la suerte. Pero si definitivamente existe alguna cadena entre Abraham y nosotros, está hecha de palabras escritas. Esto se entiende, no ocurre en ninguna otra cultura, y específicamente lo dicen ellos, la mayoría de los no creyentes occidentales de hoy nunca se han cruzado en su camino con la Biblia como texto literario. Este tema regresa con fuerza en el 4 capítulo, en donde hay al menos 3 asuntos relevantes. Primero, la disputa con los ortodoxos acerca de lo que es el judaísmo, de la palabra misma del judaísmo. Segundo, la reinvención judía en el segundo templo y la recuperación del hebreo con el sionismo. Y tercero, la individualidad. No voy a entrar en la discusión de la ortodoxia, la propuesta de los 2 estados o cosas similares, eso no me corresponde a mí.
De lo que creo que sí puedo hablar un poco es acerca de la idea de Amos y Fania, acerca del papel de las palabras en la tradición, de la posibilidad de la continuidad atea, de la recuperación del hebreo y del individualismo. Todo ello, insisto, como un simple observador externo. Lo primero que quisiera plantear es que todas las religiones, todas, son producto de la escritura. Aunque no sabemos con certeza qué ocurrió antes de que empezáramos a escribir hace 6.000 años, todo indica que los humanos no teníamos religiones. Había conjuntos de creencias, como ahora les llaman los antropólogos, con dimensión sobrenatural. El animismo, chamanismo de hace 50.000 años o la adoración de antepasados de hace 15.000 no son propiamente hablando religiones. Pero con la aparición de la escritura sí tenemos religiones en forma, en Egipto, en Mesopotamia, en todo el resto del Medio Oriente, en Levante, el Mediterráneo, pero también en el Valle del Indo, la meseta de Irán e incluso en el Lejano Oriente. Más todavía, también aquí en Mesoamérica. Y en todos los casos, las religiones aparecen asociadas a la escritura. Es al inicio una escritura cerrada que solo unos pocos entienden y por eso mismo son considerados casi dioses. Todavía les llamamos sagrados a esos caracteres. Jeroglíficos, eso significa. La aparición del alfabeto, o más correctamente el Abjad, los alfabetos que no tienen vocales, hacia el 1700 antes de nuestra era, permitió la expansión de la escritura a más personas, no a todos, pero sí a muchos. Poco después aparecen los silabarios del Asia Central y los caracteres logográficos en China. La escritura abierta permitió la construcción de narraciones que sostienen religiones universales. Ya a Karl Jaspers, hace 70 años, le llamó la atención la aparición de tradiciones religiosas nuevas entre el 800 y el 600 antes de nuestra era, todos de forma casi simultánea, digo, visto desde hoy. La tradición judía aparece con el fin del exilio en Babilonia, la persa con Zoroastro, la religión laica, o mejor dicho estatal, de Confucio en China, las renovaciones indias de Buda y Mahavira, la aparición en el Mediterráneo de una forma de pensar que después llamaríamos científica, con Tales, Anaxímenes, Anaximandro, todos ellos eran de Mileto, que hoy es Turquía, pero nosotros les llamamos griegos. Todas estas tradiciones son de libros, aunque muchas de ellas solo las conozcamos por referencias, algunos de esos libros se perdieron. La Torá, sin duda, pero también los Gatas y el Avesta de Zoroastro, las Analectas de Confucio, las escrituras canónicas de Buda y Mahavira, la secuencia de escritos griegos que llamamos filosóficos. Siglos después, la combinación de tres de estas tradiciones dio origen al cristianismo y poco después al islam, ambas también tradiciones librescas. Mientras la memoria se transmitía de forma escrita, las religiones funcionaron bien. No hay que olvidar que esta escritura resultaba costosa, de forma que aunque la memoria guardaba de manera escrita, la transmisión seguía siendo esencialmente oral. Así fue la educación medieval, por poner un ejemplo, y así durante siglos fue también la transmisión de la tradición judía. Aunque había una referencia fija por escrito, lo cotidiano era hablar, recitar, discutir. La gran transformación fue la imprenta, que no es solo el uso de tipos móviles, sino también la producción de papel barato. Esto permite un mercado libre de ideas y en ese mercado la idea de Dios se hace muy difícil de sostener. De hecho, empezamos a deshacernos de Dios. El primer golpe lo da Lutero hace 500 años menos 2 meses. El segundo, Descartes, a quien sigue toda una secuencia de pensadores europeos demoliendo las creencias cristianas, pero también Spinoza, a quien tanto cristianos como judíos expulsaron de su comunidad. Sin Dios había que hacer todo nosotros solos, así que inventamos la ciencia para explicar nuestro entorno, la nación para poder vivir juntos aunque creyéramos en distintos dioses, la democracia para poder legitimar gobiernos sin necesitar respaldo divino. No voy a detallar los siguientes 2 momentos, el de los medios masivos y el actual de las redes sociales, que explican el siglo XX y los principios del actual. Lo que me parece interesante es hacer notar que los os tienen mucha razón. Las religiones son un asunto de palabras. Palabras con referencia escrita, pero que diariamente hay que renovar. En este sentido, no comparto algunas menciones en el libro de una tradición judía acerca de las palabras que no existirían en otras religiones. Todas las religiones, y lo que antes dije es correcto, dependen de la palabra escrita que toma vida cotidiana en la discusión. Sí creo que hay una tradición de discusión y humor presente en el judaísmo que es compartida por algunas otras culturas del Mediterráneo, aunque tal vez en menor medida.
La relevancia de estas discusiones es más evidente en los dos capítulos intermedios del libro, si nos referimos a los temas, y más valiosa en los capítulos que abren y cierran, si nos referimos a la política y a la coyuntura. En menos palabras, no estoy totalmente seguro que las tradiciones construidas con base en la religión puedan sobrevivir, ahora que la cultura audiovisual y la simplemente informática están tomando el poder. Sí creo que esas tradiciones nos dan herramientas que nos permiten entendernos y convivir como tal vez las nuevas formas comunicacionales no lo logren. Es decir, la discusión y el humor que Amos y Fania Oz celebran en Los judíos y las palabras son herramientas indispensables para encontrar soluciones a los conflictos que definen la vida en común. Y es en este sentido que este libro que hoy comentamos no tiene solo una lectura propia para la comunidad judía, es un libro con carácter universal, en donde todos los que tenemos una tradición construida con base en una religión, podemos encontrar refuerzo a la convicción que me imagino compartimos todos los aquí presentes. Podemos construir una vida en común si sabemos cimentarla en las palabras. Muchísimas gracias.